Vamos a ir directo al grano. Por eso le queremos dar la más cordial bienvenida a Carmen Parejo Rendón, porque además ella es analista internacional, es una investigadora que hay unos temas fundamentales que ella trata, que es sobre América Latina, sobre Asia, Pacífico, y es además directora de una revista que se llama La Comuna. Ese tema me llamó bastante la atención, que vamos a tenerla, ojalá tengamos la posibilidad de compartirlo, porque nosotros acá en Venezuela estamos desarrollando un trabajo con las comunas, a ver si son proyectos y planes de trabajo similares que se están desarrollando, y además que también nuestra invitada para este día, para este programa Directo al Grano, es colaboradora de Hispan TV y de Telesur. Vamos entonces a ir directo al grano y precisamente para conocer toda esta situación que está ocurriendo con América Latina, que se siente como una región que está emergiendo con este sur global. Esto permite realmente verlo como una potencia en ese marco de la geopolítica. ¿Cuál es su análisis al respecto sobre este cuadro que tenemos en este momento en relación a este continente de América Latina? Muy buena, muchas gracias también por la invitación. Y bueno, sí, yo creo que hay que tener en cuenta que en el actual escenario de pugna geopolítica, que llevamos ya muchos años hablando de esa pugna entre ese mundo unipolar y un mundo multipolar que se está desarrollando, sin lugar a dudas, ese multipolarismo surge en concreto en América Latina, surge a raíz de los llamados gobiernos progresistas o gobiernos populares y de iniciativas como la que fue el ALBA por parte de Venezuela y de Cuba, pero que después se integraron otros actores y otras herramientas, la CELAC, que se han ido construyendo primero como herramientas evidentemente de carácter regional, pero son herramientas que están dibujando un nuevo escenario, un escenario que rompe con los roles tradicionales de dependencia y que por lo tanto desde una perspectiva económica pero también política son fundamentales para comprender ese cambio de paradigma que se está generando ya también a nivel internacional. Entonces creo que efectivamente América Latina fue pionera en los procesos de independencia en el siglo XIX, de los proyectos coloniales, y ahora también está siendo pionera a la hora, y vanguardia también para el mundo, a la hora de este cambio de paradigma que se da actualmente a nivel de relaciones internacionales y que está dibujando un nuevo mundo donde efectivamente ese llamado sur global va a tener un papel fundamental para romper con ese mundo unipolar, con ese mundo cargado de dependencias políticas, económicas y sociales que han impedido el libre desarrollo de los pueblos y también el desarrollo de las soberanías, ¿no?, de esos pueblos. Entonces, sí, efectivamente, sin lugar a dudas, investigué mucho y sigo investigando en América Latina porque creo que sin lugar a dudas es un lugar de vanguardia. Ahora, no sé si usted ha tenido la posibilidad de examinar unas declaraciones del canciller de Rusia, Sergei Lavrov, que él decía que para América Latina, para la OTAN, en este momento es el marco de referencia antes que Asia-Pacífico. Es decir, que es un atractivo fundamental para la OTAN. Y estamos hablando de un instrumento de un gran poder, de un gran peligro para toda la región, para todo el mundo, no solamente para América Latina. Este examen usted lo ha revisado sobre lo que puede presentarse para América Latina en tanto que haya el interés por parte de la OTAN. Bueno, en primer lugar, siempre ha existido ese interés, el propio desarrollo de la hegemonía de Estados Unidos en el eje de lo que solemos llamar Occidente o el eje tradicionalmente imperialista, tiene mucho que ver con el dominio que ha ejercido sobre lo que ellos consideran el patio trasero, es decir, sobre América Latina, sobre los recursos de América Latina y también sobre la posición geográfica de América Latina. Y creo que en este caso esto también va a tener una repercusión y efectivamente coincido, porque hay que tener en cuenta que actualmente, si en un momento determinado la intención o los principales rivales a batir se encontraban en sus propios escenarios, es decir, era un enfrentamiento entre los propios imperialistas, entre los europeos y Estados Unidos fundamentalmente. Actualmente, evidentemente, el temor fundamental es ese ascenso de China, que es una potencia manufacturera, Exactamente, sí, sí. y todos los objetivos están yendo hacia allí.
Eso también se refleja en esa exigencia que hace a los socios europeos de la OTAN para que pongan mayores ingresos a la alianza, porque ahora primero en sí, porque necesitan los recursos de América Latina, y después también en un sentido, en un sentido estratégico. Desgraciadamente, eso supone que va a haber o que va a seguir habiendo esas injerencias habituales para impedir que esa posición de vanguardia que yo decía inicialmente pueda consolidarse, porque eso va en contra de sus intereses. Ahora, claro, estamos hablando de que estamos frente a un nuevo escenario que es el sur global, que existe desde hace muchísimo tiempo, ¿no? Que tiene muchísimos intereses y que permanentemente ha venido construyendo un sometimiento a los países del sur global. Pero estos países del sur global ahora se están aglutinando en una nueva instancia que se llaman los BRIC, donde hay potencia, como usted recientemente estaba mencionando a China, está Rusia, Sudáfrica, existen otros países que ahí están reflejando realmente un gran poderío, que además están trabajando sobre la base de la complementariedad. Hay muchas diferencias entre el norte global, lo que viene trabajando permanentemente para el sometimiento de los países del sur global a ese norte global que por décadas, por años, ha sumido a ese otro mundo que ahora emerge como el sur global, con mucho más fuerza. La trascendencia que tienen los BRIC en este cuadro, y les reitero a las personas que estamos conversando con Carmen Parejo Rendón, es una escritora, es un analista en diversos medios audiovisuales e impresos, y además es directora de la revista La Comuna, que tenemos esa conversación pendiente. Pero vamos a hablar de este tema de los BRIC en este momento, que es además una noticia importante, unas expectativas que ha creado para el mundo bastante trascendente. Bueno, yo creo que los BRIC también se han ido desarrollando conforme se ha ido desarrollando ese cambio de paradigma. Los BRIC surgen primero pues como un grupo referencial de potencias emergentes, de potencias que precisamente por el desarrollo de sus manufacturas, como es el caso de China, o por sus recursos naturales, como es otro caso, como el de Rusia o Brasil, han ido adquiriendo un peso importante a nivel económico, pero también teniendo en cuenta, y esto además, sobre todo desde el gobierno chino es algo que mencionan mucho, que ellos siempre han pertenecido a ese sur global, a eso que anteriormente se llamó tercer mundo como sujeto político, que realmente tiene una tradición y que además viene de una situación de dependencia. China es un país que ha sido invadido prácticamente por absolutamente todas las potencias, es un país que, aunque tenía una tradición histórica y milenaria, fue completamente sometido, despedazado y destruido. Entonces creo que hay que tener en cuenta que quien está de alguna manera liderando, porque por sus capacidades económicas puede hacerlo, como es China, es un país que es muy consciente de la desigualdad existente actualmente en el planeta y en las relaciones internacionales. Entonces creo que esto es clave. Pero también es que hemos visto en la última cumbre de los BRIC, para mí, esto es una apreciación personal, lo que estaba viendo era el renacer de lo que pueda ser una alternativa a un foro multilateral como es Naciones Unidas, que está en clara decadencia. Es decir, no se trata, sino muy probablemente estamos viendo la escenificación del nuevo mundo que se va a construir y del nuevo foro multilateral mayor que va a tener la representación de todos, rompiendo con esas estrategias previas de dominación de unos sobre otros y de utilizar los grandes foros para escenificarlas, porque al final Naciones Unidas, la Sociedad de Naciones han escenificado la victoria. Y creo que los BRIC, la victoria que quieren escenificar es la ruptura con esas relaciones desiguales. Fíjese, ese sometimiento al cual usted habla, que lo utilizan los países del norte global, de manera particular Estados Unidos, como es el caso para el sometimiento para mantener sumida a a los países que anteriormente eran considerados del tercer mundo, ¿no? Además aplicando las sanciones, el endeudamiento, es decir, cantidad de elementos que hemos visto que hemos padecido la mayoría de los países que padecemos que formamos parte ahora del sur global.
la decisión adoptada en la reunión de los BRIC en relación al uso del dólar, que ha sido permanentemente un arma de sometimiento utilizada por parte de los Estados Unidos. Con esta nueva decisión, con esta nueva política que se ha establecido, que además es completamente autónoma, porque no, como bien lo señaló el presidente Putin, no es una obligación para que todos los países puedan adoptar el cambio del dólar, sino es una alternativa que se le da a los países, pero solamente y no utilizo el pero, sino, y es muy importante, indudablemente, poderse apoyar en las monedas propias y no tener que depender del dólar. Efectivamente, bueno, son varios elementos. En primer lugar, cuando se planteó inicialmente la idea de multilateralismo, que fue Kant en el siglo XVIII, si no recuerdo mal, el planteamiento era muy utópico de una alianza entre naciones. La mayor parte de los países en ese momento eran colonias, ni siquiera habían conseguido su independencia. Y después los procesos que se han dado, creo que se han basado también mucho en ese elemento. Yo no digo que, no, bueno, vamos a dejarlo en inocente de pensar que simplemente con la formalidad era necesario. Realmente esa era ya se conseguía. Creo que realmente hay que entender que se ha generado, o sea, la dependencia política se genera a través de la dependencia económica. Y esto es algo que los BRIC sí tienen muy claro, que hay que romper con la dependencia económica para poder conseguir la soberanía política. En el caso de América Latina es evidente porque se han ido dando distintos procesos de neocolonización, ¿no? Que se han ido viendo, que incluso cambiando los actores, los españoles, después los británicos, después los Estados Unidos, han ido saqueando esos recursos y generando también unas políticas determinadas que fueran acordes a ese expolio, determinando los gobiernos de las naciones y si estos gobiernos no les interesaban, cambiando unos gobiernos por otros, utilizando todas las vías a su alcance, desde el golpe de Estado tradicional a actualmente sobre todo la asfixia económica, la asfixia a través de las sanciones, del bloqueo, como vemos en el caso de Venezuela, en el caso de Cuba y en otros casos. Sin embargo, es cierto que debido precisamente a esta nueva estrategia de asfixia económica, lo que están consiguiendo es que debido a esas sanciones los países tengan que buscar alternativas. O sea, ellos mismos están acelerando el proceso de su destrucción porque están obligando a buscar alternativas para poder sobrevivir naciones que están sancionadas en todas las partes del mundo y que además son naciones muy ricas, ricas en recursos naturales, ricas para sus exportaciones y que tienen mucho que aportar. Por lo tanto, realmente es paradójico cómo en ese afán por controlar lo que están consiguiendo es precisamente perder el control. Claro, lo que pasa es que exactamente usted lo ha señalado, que es decir, los países del sur global están permanentemente sometidos a un colonialismo, a un sometimiento, y tienen la respuesta, desde hace mucho tiempo tienen la respuesta con los procesos electorales en los cuales ha participado la población y ha elegido nuevos gobiernos con un giro totalmente democrático, un giro de participación, como es el caso del caso de Venezuela. Pero esta situación sí ha hecho que en el caso de los países del norte global, de manera particular Estados Unidos, se sienta acorralado y se sienta que debe actuar de manera desesperada a buscar medidas para su sobrevivencia. Pudiéramos utilizar esa palabra para aplicársela a Estados Unidos con esta actitud que en este momento está llevando a cabo, está desarrollando de manera desenfrenada. Claro, el problema fundamental de Estados Unidos, y también ocurre con Europa, es que no han sabido desarrollarse de una manera independiente, también paradójicamente, porque realmente dependen de lo que expolian. Hay un ejemplo que fue en el caso es un ejemplo no con Estados Unidos, con Francia, pero que creo que significa bien cómo funciona esto, que fue cuando ocurren los golpes populares en el Sahel, los nuevos gobiernos populares, y Francia presumía de que ellos no les iban a afectar, por ejemplo, las sanciones a Rusia, porque eran independientes, porque tenían centrales nucleares. Los gobiernos en el Sahel, de pronto Francia sí tiene un problema, porque esas centrales nucleares funcionan con el uranio de Níger. Es decir, realmente Francia no era autónoma, Francia depende de lo que expolia en este caso en África. Esto se repite, es un ejemplo, pero se repite exactamente igual en los demás casos. Entonces, el principal problema que tiene tanto Estados Unidos como Europa es que tampoco están generando ni han generado nunca
alternativas para crear un modelo de desarrollo interno que no se base en el expolio de los otros. ¿Eso qué significa? Que a la larga, mientras el mundo vaya cambiando, mientras no se puede, mientras más pueblos, y esto es una tendencia que yo creo que es evidente, mientras más pueblos vayan desechando a esas potencias y desechando hacer negocios con ellas porque no entienden de negocios sino de expoliar, mientras no acepten ese cambio, al final va a ser Estados Unidos y Europa los que se queden aislados. Y los que como no tienen y no han sabido desarrollarse de otra forma, al final acaben pagando las consecuencias. ¿Quién lo va a pagar? Pues sus pueblos. Y yo creo que esto ya se está viendo. Hay una crisis profunda en Estados Unidos y hay una crisis profunda en Europa que se va a seguir agudizando. Ahora, fíjese que hay una, ubiquémonos en Estados Unidos, ¿no? Con estas recientes elecciones que hubo, donde fue reelecto el presidente Donald Trump. Muchas personas lo consideran a él como un imponderable, aun cuando ha señalado que él va a acabar con ese conflicto que está azotando, ese genocidio que se viene llevando a cabo por parte de Israel con el apoyo de Estados Unidos. Ahora, por ser un imponderable, precisamente esas actitudes que permanentemente desarrolla Donald Trump, ¿será capaz realmente de tener la ayuda militar, financiera a Israel para que no se prosiga con ese genocidio, esos actos criminales que no solamente se están llevando a cabo contra Palestina, sino ahora se están extendiendo también hacia el Líbano? ¿Es posible que Donald Trump pueda llevar a cabo eso que planteó en su campaña electoral? Yo creo que es muy improbable que actualmente, tal y como se plantea Estados Unidos en sí, igual que pasa con Europa, vayan a dejar caer a Israel, fundamentalmente porque Israel es la herramienta de injerencia en la región, en una región también fundamental como es Asia Occidental, como es la península arábiga, llena de recursos naturales muy importantes, de vías también como el Canal de Suez, que son vías claves para el comercio internacional. Entonces, desgraciadamente, yo no sé separar, y me cuesta mucho separar el proyecto de Israel de los intereses coloniales o neocoloniales en la región. Y no solamente por los palestinos, sino también, has puesto el ejemplo de Líbano, pero Israel prácticamente por deporte lleva años bombardeando Siria, tiene ocupada una parte de Siria y ha sido el elemento de desestabilización regional constante y que ha servido para garantizar que los europeos, una vez había ya declarado el fin del colonialismo, no se fueran de allí. Los europeos siguen estando presentes en el territorio de Asia Occidental gracias a Israel. Y en el actual contexto de pugna geopolítica, creo que es muy difícil que vayan a dejar caer a Israel, sea quien ocupe tanto el gobierno en Estados Unidos como también ocurre en Europa. En Europa hay políticas más hipócritas al respecto de este tema, pero se sigue vendiendo armas a Israel, se sigue sin impedir, al menos a nivel legal en Naciones Unidas, que ese genocidio continúe, y realmente lo que estamos viendo es que esos intereses, o sea, el interés colonial o neocolonial que representa Israel para estas potencias está por encima obviamente de los derechos humanos, que ya sabemos que es su gran falacia, pero también incluso del rechazo y del repudio internacional, porque las protestas contra el genocidio en Palestina están en todas las partes, también en Estados Unidos. Claro, pero entonces significa que con de acuerdo a su opinión, lo que usted nos está expresando, la profesora Carmen Parejo Rendón, proseguirá esa política genocida de apoyo, el apoyo a esa política genocida por parte de Donald Trump. Ya hemos visto lo que está ocurriendo con la Organización de las Naciones Unidas. No tiene capacidad para llevar a cabo el objetivo para el cual fue creado, que es luchar por los derechos humanos. Hay una ebullición en el mundo por la defensa de la paz en Palestina. Nosotros precisamente el día de ayer acá en Venezuela se llevó a cabo un acto en solidaridad con los periodistas asesinados en Palestina. Ya van más de 400 periodistas asesinados en Palestina. Y hay una serie de gestiones que se están llevando a cabo, que es lo que tienen que hacer las organizaciones populares, porque no es posible por la vía de estas organizaciones regulares como la ONU poderlo llevar a cabo para poder lograr realmente la paz
para poder alcanzar la paz en Palestina. Es decir, que solamente el mecanismo que tenemos los pueblos en este momento y los países que están siendo subyugados, como el caso de Palestina, Líbano, usted incorporaba a Siria con toda razón, porque desde hace mucho tiempo viene esa persecución contra Siria. Deben ser los pueblos los que deben buscar los mecanismos para buscar la paz que no pueden lograr los gobiernos como Estados Unidos, Israel y organizaciones como la ONU. Necesariamente tiene que recaer esa responsabilidad en los pueblos. Desgraciadamente, sobre todo digo desgraciadamente porque es una gran responsabilidad y también es verdad que tenemos muchas limitaciones, pero ahora mismo este es el escenario que hay. Creo que el único motivo por el que podrían cambiar las políticas en determinados escenarios, las políticas internacionales de Estados Unidos, sería por una presión interna. Ya ocurrió cuando la guerra de Vietnam. Temieron realmente que eso se les pudiera convertir en un conflicto interno y tuvieron que recular. Creo que la única vía al final es esa, hasta el momento que las cosas puedan cambiar de otra manera. Igualmente, también es verdad que Naciones Unidas se ha visto completamente, bueno, no, lleva todo el tiempo con este conflicto y viéndose completamente no puede con él en el sentido de, por ejemplo, hay una agencia para los refugiados palestinos que tiene 70 años de historia. Una agencia de refugiados no debería durar tanto tiempo porque los conflictos no duran tanto tiempo. En cambio, esta se ha convertido en la única herramienta que además lleva casi todo el peso, sobre todo asistencial, dentro de Palestina, tanto en Gaza como en Cisjordania. Los propios trabajadores de la ONU en este territorio están siendo constante y sistemáticamente asesinados, y también sus instituciones, sus hospitales, sus escuelas. Entonces, realmente creo que o Naciones Unidas cambia y se convierte en esa herramienta multilateral que verdaderamente pueda poner freno a estas cosas, o morirá Naciones Unidas y quizás, como decíamos antes, el vitro, o sea, otras fórmulas empiecen a dar peso. Es importante también para la paz en el mundo, para la paz en Palestina, para buscar una resolución de los conflictos y no buscar desarrollar más conflictos o incluso eternizarlos, porque a veces no se trata ni siquiera de buscar que el conflicto gane uno, venza uno o pierda otro, sino de eternizarlos, porque también, y bueno, esto a lo mejor entrar en otro tema, pero también hay que tener en cuenta que esta forma de actuar ha creado un monstruo que es el complejo militar industrial, que siempre necesita más alimentos, y que todas esas guerras al final también se relacionan con el gran capital estadounidense, con el gran capital europeo y con la necesidad que tienen de mantener muchas guerras abiertas en todo el mundo. Entonces, creo que en este escenario, en el escenario actual donde hay esa pugna geopolítica, también se van a poder empezar a resolver conflictos que parecían eternos. Y el de Palestina está más cerca de resolverse gracias también a esos cambios que se puedan dar a nivel geopolítico. Eso es bastante importante y alentador lo que usted está señalado para este programa directo al grano, y reitero que estamos conversando con Carmen Parejo Rendón, que es analista internacional, investigadora en medios de comunicación, colaboradora de Hispan TV y Telesur, y de la misma manera directora de la revista La Comuna, que es un medio digital, especialista por supuesto en América Latina y Asia Occidental, como lo hemos estado examinando. Usted además señalaba en uno de sus artículos que Israel tiene un problema existencial con, no sé si con la ONU o lo tiene en relación con Palestina, porque la ONU crea, y ahora el 29 de noviembre se cumple un nuevo aniversario de esta repartición que hizo la ONU del territorio palestino. Ese problema existencial que usted dice se refiere a que están buscando la forma de cómo destruir a su creador, porque ha venido dando esas demostraciones el régimen sionista de Israel. Para que nos pueda explicar porque leí solamente una parte cuando usted hablaba de ese problema existencial que tiene presente el régimen de Israel. Bueno, eso Israel lo crea Naciones Unidas, lo crea también bajo la premisa de que fue, bueno, inicialmente el movimiento sionista que surge en el siglo XIX, es un movimiento de corte nacionalista y europeo que planteaba la creación de un estado para los judíos, pero claro,
Era un estado un poco complicado porque no todos los judíos hay judíos en todas las partes del mundo y estaban asimilados a cada uno en la Primera Guerra Mundial en Europa, los judíos alemanes luchaban con Alemania y los judíos franceses con Francia, no había ningún tipo de alianza. Entonces, en ese contexto donde efectivamente en Europa se han dado persecuciones y la más conocida de todas y desgraciadamente conocida es el holocausto que llevaron a cabo los nazis contra los judíos, también eso ha servido un poco para reforzar ese planteamiento, pero ese planteamiento realmente ya de por sí era contradictorio. Primero, porque expulsar a los judíos del territorio europeo, ¿cómo va a ser la solución? Eso yo creo que de por sí debería deberíamos de haber simplemente no practicar genocidios contra nadie, en ningún sitio, ni en Europa, ni en Asia Occidental, ni en ninguna parte. Pero después de eso, hay que tener en cuenta que cuando se crea esta propuesta, cuando se plantea que se va a desarrollar en ese territorio, es durante el mandato británico sobre Palestina, es decir, durante la época colonial de Palestina, y se plantea, y cuando se plantea que estaba todavía la Sociedad de Naciones, ya en ese momento la Sociedad de Naciones dice, si se crea este hogar nacional para los judíos en territorio palestino, esto va a crear un problema con respecto a la población nativa. Hay que garantizar los derechos de la población nativa. Por supuesto, nadie atendió a esa reclamación, tampoco los británicos, y cuando después de la Segunda Guerra Mundial Naciones Unidas decide finalmente crear este Estado, lo crea un poco bajo la lógica de que el mundo entero estaba impactado por la barbarie que había supuesto el nazismo, pero también por esa insistencia y por ese invento que realmente venía de Inglaterra, donde ya se veía al fin y al cabo quién iba a mandar, sobre todo dentro de Naciones Unidas. Entonces, que el conflicto era evidente, que el conflicto se iba a dar, está ahí. Y después, con respecto a su crisis existencial y de nacimiento, Israel es un Estado que nace sin una constitución. Israel no está definido, no se sabe exactamente qué es, porque genera mucho conflicto. Quieren defender que es algo laico, pero realmente los judíos son muy diversos. Si ya lo eran dentro de Europa, cuando se crea el Estado de Israel y también empiezan a llegar judíos orientales, ya el conflicto cultural entre ellos es total y además incluso se refleja a nivel social. Los grandes puestos, el gran control en el ejército, en la política, lo llevan los judíos askenazis, los europeos, mientras que los colonos o los sectores más bajos son precisamente esos judíos orientales. Hay un enfrentamiento también incluso de clase entre los judíos de un sitio y de otro. Entonces no tienen una definición exacta de qué son. Eso por ahí. Y después tampoco tienen una definición exacta de cuáles son sus fronteras. Y eso lleva al temor y a la realidad que ha sido ese constante expansionismo que realmente no tiene por qué tener fin, porque no está establecido en ningún sitio. Entonces sí tiene ese conflicto interno, también se ha reflejado. Ahora hablamos de que tiene el gobierno más reaccionario de su historia y esto no es casualidad. Ha habido unas profundas crisis políticas, ideológicas y de identidad que llevan a que actualmente tengan el gobierno que tienen y que además no podrían tener otro. Ya se ha intentado, han tenido varios gobiernos y no han sido capaces. Entonces yo creo que también Israel sí puede ser que uno de los motivos por el que acabe el genocidio contra Palestina sea por un colapso interno de todas estas contradicciones. Indudablemente que ahorita se está viendo y hay que tenerle mucha atención en lo que está ocurriendo a lo interno del gobierno y por parte del pueblo de Israel. Estamos directo al grano y hay dos temas que quiero tocar también con Carmen Parejo Rendón, que es en relación a esta crisis, bueno, lo voy a llamar cambio climático, porque el cambio lo están provocando esos países del norte global. Esa crisis climática que está afectando de manera particular a la población en Valencia, en España, ¿no? Y que se ha extendido a otras regiones. Negligencia política es solamente debido a la crisis climática. Es decir, ¿qué examen tiene usted junto con la población sobre la situación que ha ocurrido? Porque lo que nosotros vemos de este lado es que hay mucha negligencia, que se ha rechazado la ayuda humanitaria que se le ha enviado a la población en Valencia y esa parte realmente resulta incongruente, aun cuando es una monarquía que aparentemente tiene muchísimos recursos, pero no con esa reciprocidad la ha recibido la población.
Bueno, para la situación en Valencia es cierto que es multifactorial, hay varios elementos. Valencia es una zona que históricamente bueno, tiene varios territorios que son inundables por su posición geográfica. Las danas, que es lo que ha ocurrido ahora, es un fenómeno Sí, atmosférico exacto. que se produce porque cuando llega ya el clima frío desde el Atlántico en otoño, que estamos ahora, y se combina con el Mediterráneo, que aún está caliente, se genera ese efecto que son lluvias torrenciales y que provocan que los ríos pues salgan de su cauce y que determinadas zonas que son más vulnerables acaben inundadas. Esto es algo que ya había ocurrido previamente en Valencia y que incluso hay determinadas zonas, sobre todo zonas donde hay gente con mayor poder adquisitivo, donde se han hecho obras para evitar que esto ocurra. Es cierto que con el cambio climático el Mediterráneo ha subido, o sea, hay constancia que está 2 grados más caliente de lo que estaba hace unos años. Por lo tanto, Claro, estos claro. fenómenos van a ser todavía más fuertes de lo que lo eran anteriormente. Entonces, creo que son muchos elementos que se interrelacionan. Y también, por supuesto, la burbuja inmobiliaria y cómo se construyó sin tener en cuenta nada, cómo no se han puesto medidas para evitar, como he dicho, que sí que se ha hecho en algunas zonas para evitar que esto pudiera ocurrir. Pero claro, si nos vamos a lo que ha ocurrido ahora, hemos dicho que ante una situación que estaba pensada, que estaba advertida, que iba a ocurrir, no se pusieran ningún tipo de medidas para evitarla, o para no evitarla, evitar no puedes evitar la dana, pero para evitar las consecuencias, o por lo menos las consecuencias Exacto, a grave. nivel humano. Aunque no puedas evitar el destrozo material, pero que no es normal, creo que ya iban 200 muertos en algo que estaba avisado, que estaba previsto en un lugar como Valencia, donde ya han tenido experiencias previas y lo que demuestra es que ha habido una negligencia, pero total, pero no de ahora, sino que lleva viéndolo desde hace mucho tiempo, porque no se han puesto medidas para ello. El gobierno actual de la Generalitat Valenciana, el gobierno autonómico, incluso quitaron el servicio que tenían de emergencia porque consideraron que era un gasto innecesario. Bueno, hay que decir que el gobierno está dirigido por el Partido Popular y por Vox y que, bueno, ellos siguen mucho las políticas de Milei y también me gustaría, si nos ven desde Argentina, estas son las consecuencias de ese tipo de política. Y después también el gobierno central, que en lugar de enfrentar la situación, parecía que estaba de alguna manera aprovechando que lo estuvieran haciendo tan mal para sacar rédito político. Entonces, al final ha sido un despropósito. A mí me ha parecido personalmente indecente el desamparo en el que se han visto la población de Valencia, como entre ellos han intentado sacar adelante la situación porque no estaban recibiendo apoyo y ayuda ni a nivel local, ni a nivel autonómico, ni a nivel estatal, hasta varios días después. O sea, realmente ha sido un despropósito que espero que sirva para aprender y sobre todo que sirva para cuestionarnos quiénes nos están gobernando y que es un problema al final no solamente de un partido o de otro, sino un problema también del propio régimen español y de cuáles son sus intereses y de qué cosas privilegian y qué cosas evidentemente consideran secundarias, como es el derecho a la vida de sus habitantes. Claro, pero lo ha demostrado de una manera totalmente descarada, ¿no? Porque además no llevándole la atención de manera inmediata, sino al cabo de 3 días, y además impidiendo que llegue el apoyo por parte de otros países. Esto nos resulta realmente incongruente, porque en otras regiones hemos visto cómo se recibe ese apoyo, cómo es tan necesario. Pero en todo caso, bueno, esto quedó para todas las personas que están viendo este programa directo al grano, y ahora vamos con esta parte, porque ya me están diciendo que me queda poquísimo tiempo o ya lo agoté completamente. Usted es directora de la revista La Comuna. Acá en Venezuela se están desarrollando muchos proyectos comunales porque además hay una expansión de ese poder popular que debe estar organizado en las comunas. ¿Es similar el trabajo que se desarrolla en Venezuela con una política establecida por el gobierno nacional y que es ley de la República, a este trabajo que se hace a través de la revista La Comuna? Un poco para que nos platicara sobre este punto. Bueno, realmente somos mucho más humildes, o sea, no tenemos la capacidad, pero sí quiero decir, o sea, el nombre de Revista La Comuna es verdad que atiende sobre todo a la Comuna de París porque era una Ah, experiencia claro. iniciática, ¿no? Fue la primera experiencia,
pero sí que tiene una relación directa con Venezuela porque nosotros arrancamos precisamente en la constituyente de 2017, fue, ¿no? Sí, creo. Porque una de las intenciones nuestras era tratar de romper con el cerco mediático que se hacía con respecto a determinados escenarios. Y el escenario, vuelvo a repetir, que fue el escenario que dio el inicio y el pistoletazo de salida para nuestro proyecto comunicativo, fue precisamente Venezuela, y sí, lo ha seguido siendo. Tenemos colaboradores de allí siempre. Entonces sí, tenemos una relación directa con respecto a Venezuela y a los proyectos y al proyecto popular que se desarrolla en Venezuela, aunque es verdad que el nombre, porque quería también ser honesta, lo habíamos cogido por los otros. Claro, ¿no? Porque Claro, ¿no? lógicamente Lógicamente que que es el germen hablar de la Comuna de París. Bueno, ya me dicen que se agotó el programa, por mí yo siquiera conversando otro rato con usted. Ha sido bastante importante todo su planteamiento, la puntualización además de los distintos temas que en este momento están sobre la mesa internacional para el conocimiento de todo, y por eso quisimos en este espacio, directo al grano, conversar con usted. Así que le agradezco su participación, Carmen Parejo Rendón, y esperamos que en otra oportunidad poder seguir en esta plática tan agradable y tan nutritiva desde el punto de vista informativo que usted nos ha suministrado. Muchísimas gracias. Pues muchísimas gracias por invitarme, y también me quedaría hablando horas porque ha sido un gusto de entrevista.